Este es el primero de una serie de videos en los cuales voy a analizar una radio galena, una radio de cristal, muy simple, muy básica. Y lo que vamos a hacer a continuación es discutir los principios que están detrás de esa radio galena, ¿no? Los principios eléctricos y de radiofrecuencia. Digamos que la radio galena más básica, más simple, podría ser esta que se muestra acá. Hay un diodo detector aquí que está filtrando, capturando una parte de la señal que estamos obteniendo por la antena y se están viendo a tierra. Sin embargo, una parte de la señal está siendo filtrada y es la que vamos a escuchar aquí en los auriculares de alta impedancia. Sin embargo, aquí no hay un buen filtraje y tampoco hay una buena selección de frecuencias. Por lo tanto, este circuito en realidad es muy deficiente y solamente podría funcionar algo en alguna época en la que hubiese una estación local que se escuchara muy fuerte. Pero al momento de haber dos o tres o más estaciones, este circuito sería incapaz de poder seleccionar radioemisoras. Aparte, el sonido sería terrible porque no se está eliminando la señal portadora aquí. Un avance respecto a ese circuito consiste en incorporar acá un circuito tanque. Tenemos una bobina y un capacitor en paralelo, lo cual permite que esto trabaje como un filtro pasabanda. Para cierta inductancia y cierta capacitancia hay una frecuencia de resonancia que es la que va a pasar hacia el diodo detector y hacia los auriculares. Lo normal, lo típico, es que la inductancia sea alrededor de 300 microhenrios para la bobina y el condensador variable sea de hasta 365 picofaradios. Sin embargo, respecto de esta radio, de este receptor, es necesario también incorporar este otro elemento que está acá, que es un filtro pasabajo, ¿ya? Que permite eliminar o filtrar la frecuencia de la portadora, ¿cierto? La alta frecuencia de la portadora, típicamente 1 MHz, y dejar pasar solamente acá la audiofrecuencia hacia los que por supuesto son de una frecuencia mucho más baja, hacia los auriculares. De tal manera que esta sería la radio galena más básica funcional que se podría sugerir, ¿cierto? Por supuesto hay muchos otros modelos que empiezan a hacer correcciones sobre esto, mejoras, pero esto sería, en mi opinión, lo básico. De todas maneras, esta radio tiene dos problemas fundamentales. Tiene muy baja sensitividad, es decir, se escucha muy poco, muy bajo, porque no hay ningún circuito de amplificación tanto de radiofrecuencia ni de audiofrecuencia. Se escucha muy bajo. Más adelante vamos a discutir por qué tiene que ser un auricular de alta impedancia acá. Y también tiene una muy baja selectividad. Tenemos solamente un filtro acá pasabanda que nos va a permitir filtrar de alguna manera, pero con muy baja calidad la frecuencia, ¿ah? Entonces hay mucho que mejorar sobre esto, pero analizar este circuito nos permite comprender bastante acerca de la teoría de funcionamiento, ¿no? Los principios que están detrás. En relación a este circuito tanque, fundamental en un receptor de radiofrecuencia, digamos que tiene como característica que en una frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, se presenta la máxima impedancia. ¿Sí? Aquí se ve que la impedancia Z es máxima en la frecuencia de resonancia. Las frecuencias están acá. En cierta frecuencia, la impedancia es máxima, la frecuencia de resonancia. Y también en la frecuencia de resonancia, la cantidad de corriente que va a pasar por el circuito es mínima, ¿cierto? En un circuito tanque.
Finalmente, otra característica de este circuito paralelo es que si nosotros comparamos el voltaje antes del circuito tanque versus el voltaje posterior a la salida del circuito tanque, vamos a ver una relación, un ratio, que es máximo en la frecuencia de resonancia. Claro, aquí está actuando un filtro, pasabanda. Entonces se están atenuando las señales fuera de la frecuencia de resonancia. Entonces aquí se ve, esto podemos medir en decibeles, y se está permitiendo pasar un pequeño rango de frecuencias. Sin embargo, este filtraje puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de la Q de este circuito, del factor de calidad, ¿no es cierto? Si el factor de calidad es bueno, vamos a tener que esta curva va a ser muy angosta y muy empinada, indicando que se permite pasar un rango muy pequeño de frecuencias. Y si por el contrario esta calidad es muy baja, esta curva es mucho más plana, indicando que pasa una gran cantidad de frecuencias, un gran ancho, lo que es muy malo porque no nos permite filtrar una radio, sino que van a entrar 2, 3 o 4 y no las vamos a poder distinguir. Este Q puede verse aquí que mide simplemente la relación que hay en la frecuencia de resonancia respecto de el ancho de banda, pero calculado a 3 decibeles. Por ejemplo, si este es el máximo ratio de voltaje de entrada respecto al de salida, este es el peak en esta frecuencia, que es la frecuencia de resonancia. Si decimos que esto es 0 dB, 0 decibeles, nosotros vemos hacia abajo donde se producen 3 decibeles de atenuación respecto de el ratio máximo que está aquí arriba. Ahí en ese punto donde está esa atenuación vamos a medir la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Este rango de frecuencia nosotros queremos que sea lo menor posible, que sea lo más angosto posible. Si es angosto, efectivamente, vamos a tener aquí un denominador muy bajo, ¿cierto? Y eso va a generar un bajo denominador y un alto Q. Entonces la Q nos está midiendo qué tan empinado es esto, ¿cierto? Por el contrario, si el filtro es muy malo, si el filtro pasabanda permite pasar mucho, esto quiere decir que este ancho es muy grande. La distancia entre la frecuencia inferior a 3 decibeles respecto de la frecuencia superior a 3 decibeles es muy ancha, y por lo tanto el denominador aquí es muy grande y el Q es muy bajo. Entonces lo que nosotros queremos es un Q que sea lo más alto posible, que sea lo más selectivo posible este filtro, deje pasar el menor número de frecuencias, ¿no? Que sería idealmente la frecuencia o el rango de frecuencias que a nosotros nos interesa y nos permite separar una emisora de las demás. Tenemos aquí entonces un circuito tanque con 0.3 milihenrios, 300 microhenrios, y una capacitancia media del condensador, digamos, de 150 picofaradios. Lo que vamos a analizar aquí es la impedancia en la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia nosotros sabemos que debería estar más o menos alrededor de 1 MHz, pero la podríamos calcular. Lo podemos hacer eso rápidamente a continuación. Aquí tenemos una calculadora que nos va a permitir verificar cuál es la frecuencia de resonancia. En primer lugar vamos a poner aquí 150 picofaradios. Vamos a poner aquí 300 milihenrios y vamos a calcular aquí la frecuencia de resonancia en megahertz. 300 microhenrios. Ahí está. Nos da 750 megahertz. A ver, 0.75 megahertz o 750 kilohertz, mejor, ahí queda más claro. ¿Ya? Si ponemos acá 100 picofaradios, vamos a tener 918, o sea, estamos
bastante cerca de 1 MHz, que es más o menos el centro de la banda de amplitud modulada. Para este circuito tanque vamos a tratar de verificar si efectivamente tenemos aquí la máxima impedancia en una frecuencia alrededor de 918 kHz. Entonces para eso vamos a tomar acá un medidor de impedancia, ¿sí?, en multisim. Lo vamos a poner por aquí y vamos a medir aquí y acá, a la entrada y a la salida del circuito. Aquí está, y vamos a medir desde 500.000 a 1.500.000. Esto es Hertz. Ajá. Y eso sería más o menos el rango de amplitud modulada. Vamos a pedir aquí que nos haga, por ejemplo, 10 puntos. Y corremos esto. Vamos a verificar aquí. Si ustedes se fijan acá, esta es la impedancia total. ¿Ah? Esta es la impedancia total. Puede verse que aquí hay un máximo en 833. ¿Cierto? 833 kilohertz con una impedancia de 8.8 kilo ohms, ¿cierto? Entonces podemos ir un poquito más fino y buscar aquí entre 800 y 1000, podría ser 800 y 1.000.000. Entonces corremos esto nuevamente, ahí está, y nuevamente alrededor de 918, por aquí debería estar el máximo. Tengo 101, 26, efectivamente aquí está el máximo. Si yo tomara estos puntos y hiciera un gráfico, verificaría que en 918 kHz, algo cerca de esto, estaría efectivamente la máxima impedancia. Muy bien, entonces está verificado este punto de que en la frecuencia de resonancia tenemos la máxima impedancia. A nuestro circuito tanque, que está sintonizado a 919 kHz, le he puesto acá una señal de radiofrecuencia que tiene 1 MHz de portadora y 10 kHz de información o audiofrecuencia, y está pasando aquí por una resistencia de carga de 10 kilo ohms. Los parámetros son estos que están acá. La amplitud del carrier o de la portadora es 5 volts. La frecuencia del carrier es 1 MHz. El índice de modulación es un 90%. Y la frecuencia inteligente, la información, la portadora, perdón, la modulación, la voz humana o la música, tiene una frecuencia de 10 kHz. Esta señal la podemos ver en el osciloscopio. Aquí. Muy simple. Ponemos el osciloscopio a funcionar. Aquí está. Y hacemos un zoom. Y aquí tenemos la señal de amplitud modulada. Aquí hay dos frecuencias simultáneamente. La azul, que es la más alta frecuencia, que es la portadora, que va a 1 MHz. Y lo que está modulando en voltaje o en amplitud, esa portadora son 10 kHz, que es la modulación. Si nosotros hacemos más zoom aquí, vemos que esta frecuencia que está aquí, que es muy alta, es 1 MHz, ¿cierto? Y la envolvente va en este caso a 10 kHz. Entonces vamos a poner aquí un bode plotter
para analizar el comportamiento de este circuito tanque en cuanto a selectividad. Entonces vamos a ponerlo ahí y vamos a poner las tierras que como corresponde, ahí y acá. Muy bien, tenemos aquí nuestro bode plotter. Nos interesa que funcione entre 500 kHz y 1.5 MHz. Muy bien, y lo hacemos correr. Ahí está. Muy bien, pero nos está mostrando hasta 200 decibeles, menos 200, y nosotros en realidad queremos que nos muestre hasta menos 3 decibeles. Ahí está. Entonces, en la frecuencia de resonancia que sabemos que es 919 aproximadamente, por ahí, en el centro, 919 kHz, tenemos ahí prácticamente 0 dB, ¿sí? 0 dB. A ver si puedo agrandar esto un poquito para que se vea con más claridad. O lo otro es que reduzcamos acá el rango, ¿no? 1.3 por ejemplo, y acá vamos a 800 kHz, y aquí podemos ir a 1.1 por ejemplo. Ahí, perfecto. Entonces el 0 dB debiera estar prácticamente por ahí. Tal vez necesitamos poner aquí más puntos. Pongamos acá 300 puntos, ¿sí? A ver si sale con más nitidez. Ahí sí, sale mejor. Y ahí podemos ver prácticamente el punto con 0 dB, que es la frecuencia de resonancia, 918, 919. Perfecto. Nos interesa ir a 3 dB negativo a la derecha. 3 dB negativo a la derecha está por ahí, más o menos. Ahí está, 3 dB, y la frecuencia es prácticamente 1 kHz. Y nos interesa ir 3 dB hacia la izquierda, y eso es 842,43. Vamos a tomar nota de esto aquí para calcular el Q de este circuito y ver qué tan buena selectividad tiene, ¿no? Entonces, dijimos que la frecuencia de resonancia era 919 kHz, y abajo vamos a poner 1000 kHz, un mega, menos 843 aproximadamente. Eso nos da, haciendo el cálculo, un Q para este circuito resonante. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. 5.8, dejémoslo. 5.8 sería el Q, ¿no?, de este circuito. Muy bien, entonces vean ustedes que en realidad no es un circuito muy selectivo, ¿no? No es muy eficiente, pero es lo que podemos hacer, dada la configuración que tenemos, ¿ah? Muy bien, vamos ahora a analizar una página web que nos va a permitir verificar este resultado de otra forma más simple, sin necesidad de toda esta simulación. Ustedes podrían hacerlo en una calculadora como la que les voy a mostrar a continuación. Lo que tenemos aquí es un circuito resonante, ¿no es cierto? LC. Tenemos una bobina, tenemos aquí un capacitor, unas resistencias que pues, las podemos dejar en cero, y esta es la resistencia de carga principal del circuito, y aquí está la fuente alterna. Entonces, la capacitancia nosotros la definimos en 100 picofaradios. Ahí está. La inductancia dijimos que iba a ser 0.3 o 300
microhenrios. La carga, que es esta de acá, 10 kilo ohms, y vamos a hacer el cálculo. Ahí está, nos dice que la frecuencia de resonancia es de 918 o 919 kHz, eso ya lo sabíamos. Nos dice que el factor de carga es 5, que el factor de calidad es 5.8, también lo sabíamos, lo acabamos de calcular. Y el ancho de banda nos dice que es 0. O acá mejor, 159 kilociclos. El denominador de la división del Q era 159, eso lo podemos verificar a continuación. Eso lo podemos verificar aquí, simplemente poniendo aquí 919 dividido por la diferencia entre 1000 y 843, son 157, ¿cierto? Entonces el ancho de banda es 157. Desde acá hasta acá tenemos 157 kHz. Y ese es el ancho de banda. Muy bien, amigos, espero que les sirva esto, cómo calcular el Q de un circuito resonante, y nos vemos en el otro video, en el próximo video, en el cual vamos a analizar el siguiente elemento de esta radio galena, que es el diodo rectificador. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Golf.